Eh, bueno, iniciamos con el día de hoy esta presentación sobre entre el error y la intención, la ciencia atrás del disparo, un tema que viene siendo tendencia estas semanas con respecto a la física, al disparo, a las consecuencias de este. Eh, Juan Esteban me propuso hace unos días este tema. No lo tenía, digamos, planeado, pero me pareció muy interesante y pues había tocado durante mis pericias varios temas sobre los que podía, digamos, complementar esta charla y espero que sea de su agrado. Empecemos. Mm, Digamos, aquí hay dos temas que me parecen importantes y es entre el error y la intención, que era un tema, y el otro es la ciencia de un disparo. Entonces, voy a empezar por el segundo tema para poder después, digamos, concentrarnos en el segundo tema, que es la posibilidad de que estemos hablando de un disparo como tal. Cuando ocurre un disparo de un arma de fuego, lo primero digamos, este es un proceso totalmente mecánico. Entonces, dentro del interior de un cartucho existe una sustancia y esa sustancia, digamos, es estimulada, excitada para que se genere una llama. Esa llama va a abrazar la pólvora y la pólvora va a impulsar, va a generar unos gases. Esos gases van a tener un determinado nivel y van a impulsar ese proyectil que está allí, digámoslo, amarrado bajo unos estándares previamente establecidos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que nosotros nos tenemos que preguntar es qué son estos componentes que están allí. Dentro de esos componentes, para que ocurra un disparo, cuando el fulminante golpea, cuando el martillo golpea el fulminante, es una sustancia, digamos, es una masa, pero esa masa está compuesta de ciertos elementos. Mm, para no equivocarme, permítame, quiero estar totalmente seguro. Eh, Esos componentes son los siguientes. Doc, estás Sí, presentando, pero en pantalla no, chiquita. ya, Ah, ok. permítame, es que esas sustancias que están allí es sulfuro de antimonio que actúa como un combustible muy sensible a la fricción. Yo no sé, pero cuando yo era pequeño, una de las cosas que descubrí es que si colocaba una cabecita de fósforo dentro de una superficie y la golpeaba con un martillo, pero a una velocidad lo suficientemente grande, eso explotaba y generaba un ruido. Y el sulfuro de antimonio funciona de la misma manera, actúa como un combustible muy sensible a la fricción. La fricción es en el momento que la aguja golpea el fulminante, hace una pequeña huellita en el fulminante y con eso es suficiente para que se cree ese combustible. Y ese combustible, digamos, es una pequeña llama, pero es una pequeña llama, pero va a iniciar toda la mezcla. Después está un nitrato de bario que se usa como un agente oxidante que proporciona el oxígeno para que exista una llama. Y finalmente existe una sustancia que se llama estifanato de plomo o hay veces trinitroresurcinato de plomo, que es una mezcla que es muy exotérmica, o sea que produce una llama muy energizante, que digámosla, llamémosla muy grande y además de grande, muy caliente. Bueno, entonces aquí empezamos. La primera es sulfuro de antimonio. El antimonio es un metal. La segunda es nitrato de bario. El bario también es un metal. Y la última es una sustancia que tiene un componente de plomo.
ya sea el estifanato o el triclorcincinato. Entonces, miremos, por ejemplo, cuál es la ebullición de cada uno de esos. Por ejemplo, el antimonio ebulle a los 1587 grados, el nitrato de bario a los 1100, a los 1897 y finalmente el plomo a los 1749. Entonces, ¿qué hay allí? Cuando uno estudia eh, cuando uno estudia una mezcla de estas, entonces lo que se da cuenta es que está observando, digamos, una mezcla con unas características muy específicas, pero que tienen tres metales. Cuando se envía una toma de residuos de disparo, lo que hacen es estudiar los metales componentes de esa sustancia y buscan plomo, bario y antimonio. Pero ocurre algo muy especial y es que ahora sí me voy a la filmina. Sí, y entonces recuerden que cuando nosotros veíamos nuestros cursos de química, hablábamos de que una sustancia puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Y en ese sólido, líquido y gaseoso, digamos, por ejemplo, de líquido a gaseoso hay una evaporización, pero de gaseoso a líquido hay una condensación. Lo mismo de sólido a líquido, pues hay una fusión y viceversa, eso se llama una solidificación. Pero era muy difícil para mí entender que había sustancias que pasaban de sólido a gaseoso, en ese caso se llama una sublimación, y de gaseoso a sólido, que era una deposición. Y entonces nosotros como que no entendíamos eso. Y eso es exactamente lo que sucede con residuos de disparo. Cuando ocurre ese fenómeno de que la aguja golpea y hay una serie de sustancias que son supremamente energéticas, se produce un calor intensa. Imagínense en que en más o menos unos 70, entre 50 y 70 milisegundos se alcanza una temperatura de 3600 grados centígrados al interior del cartucho y la presión puede rondar alrededor de los 2700 a los 3000 psi. Y ahora imagínense en que una llanta de un automóvil está entre 32 y 34 psi. La llanta de un camión de carga puede estar en 150 psi. Y cuando se estalla es una llanta de esas, la presión, la explosión que se siente pues es muy fuerte. Ahora imagínense en que estamos hablando de presiones de 3000 psi y en ese momento se libera el proyectil que está adherido a la vainilla y sale. Y en ese momento, cuando sale, es lo que nosotros escuchamos. ¿Y qué escuchamos? Pues es una onda de choque de una alta presión que entra en contacto con una serie de moléculas que están quietas. Y entonces hay un choque de esa alta presión con esas moléculas y se va a producir una serie de movimientos. Y eso es lo que nosotros vamos a escuchar como una explosión cuando escuchamos un disparo. Eso es lo primero. Pero entonces, si ustedes pusieron cuidado de cuál era el punto de ebullición de esas partículas estaban por el orden de 1700, 1800, o sea que esos metales se convierten en gas, pero se convierten en gas en menos de 50 a 70 milisegundos y tienen que pasar cuando el proyectil sale, entonces entran en contacto con el aire y el aire es digamos, una temperatura de 20 grados, entonces es un choque exotérmico supremamente fuerte, inmediatamente se enfrían. Y entonces allí aparece, y allí es cuando
las personas de criminalística van a tomar frotis en las manos, en la, en las, en las prendas y van a hacer un estudio si esa persona tiene residuos de disparo. Y aquí les digo, tiene residuos de disparo. No van a probar si esa persona disparó. ¿Y por qué? A ver, hagamos un ejemplo. Yo pensaba qué ejemplo podemos hacer para explicar esto. Imagínese que yo sé que ustedes muchas veces han estado en un cuarto oscuro y por una rendijita entra la luz del sol. Lo más seguro es que ustedes ven moticas de algodón, partículas que vuelan por el aire. Esas partículas, van a ser las partículas de residuos de disparo. Son tan pequeñitas por el orden de más o menos entre 5 a 10 nanómetros, o sea, 1 por 10⁻⁻⁶ metros, que son totalmente invisibles y se van a depositar sobre la mano. ¿Por qué sobre la mano? Mire la forma como retrocede, digamos, salen estas partículas hacia atrás, aquí por la unión entre el tambor y el ánima del cañón, también hay un espacio muy pequeñito y por ahí también se van a salir partículas. Entonces se van a depositar sobre las manos, sobre los índices, sobre el pulgar, sobre los dedos de la mano. Y entonces van a buscarse esas partículas. Pero si ustedes piensan en lo que les acabo de decir, son partículas gaseosas que entran en contacto con la piel y allí se depositan y el objetivo es buscarlas. Miren que les acabo de decir una cosa. Al ser partículas gaseosas, van a estar totalmente en el ambiente. ¿Eso qué significa? Que la actual prueba de residuos de disparo por microscopía electrónica solo va a indicar que esa persona tiene residuos de disparo, más no que disparó, que es muy diferente. ¿Esto por qué es importante? Porque es que esta no es una prueba reina, esta es una prueba que nos orienta y debe ser complementada con los demás elementos materiales probatorios. Por ejemplo, testigos, por ejemplo, eh, cámaras de video, fotografías, lo que haya en torno al evento. Y entonces ahí sí podemos hablar de que cuando todo se estructura, entonces podemos hablar de una prueba más, pero no es una prueba totalmente, no es una prueba reina en el sentido de que nos indica que esa persona disparó. La anterior prueba que utilizaba el CTI, que no sé por qué él ya no la usa, la de ICP plasma, esa sí nos indicaba si esa persona disparó. ¿Por qué? Porque nos decía hay un límite superior de partículas y hay un límite inferior de partículas para una persona que dispara. Y entonces la respuesta era sí disparó porque está entre este límite superior y este límite inferior. Y si estaba por encima, se hablaba de una contaminación, de un exceso. Por ejemplo, una persona que continuamente está manipulando, limpiando armas, es un armero, por ejemplo, o incluso una persona que pertenezca a la fuerza pública, siempre se le encontraba en exceso de partículas. Y por debajo, entonces, lo que nos indicaba es que estuvo dentro de un ambiente, pero la actual prueba de microscopía electrónica de barrido en la que se identifica si hay plomo, bario y antimonio, lo que nos indica es que esa persona tiene residuos de disparo solamente. Que cómo llegaron allí, no lo sabemos. Digamos, ese es el trabajo que debe desarrollar el abogado en torno a esa prueba. Por ejemplo, se pueden transmitir por un saludo, se pueden transmitir, por ejemplo, dentro de un ambiente cerrado, una habitación, de pronto todas las personas que están allí, si no hay flujo de aire, todas las personas, si se les hace prueba de residuos de disparo, lo más seguro es que todas tengan, sí y solo si se hizo un solo disparo. Entonces, no es necesario de que existan muchos disparos para que esto dé positivo. Entonces, ese es el primer aspecto que les quería, digamos,
Entonces, mire, allí expliqué cómo ocurre el disparo al interior del cartucho, qué efectos ocurren, para qué es útil este tipo de residuos de disparo, pues obviamente desde el punto de vista probatorio para demostrar si una persona, no sé, a lo mejor estuvo, entonces si el objetivo es estuvo, tampoco lo podemos demostrar. Lo único, esa persona entró en contacto con residuos de disparo que no sabemos cómo llegaron allá. Bueno, ese es el primer punto. Y bueno, y ahora sí entramos a, digamos, como a lo más importante de esta charla y era entre el error y la intención. Y a mí me gustaría, eh, digamos, hay un texto mm, permítame, me tengo que salir y para no equivocarme. Hay un texto de un señor muy conocido entre las personas que trabajamos en estos temas y él habla, el libro es el de, permítame, lo busco. Él habla de que puede existir un disparo accidental y un disparo accidental será un disparo aquel no deseado originado en desperfectos mecánicos u otros fenómenos independientes de un tirador. O puede ocurrir un disparo involuntario, que es uno donde no intervino la voluntad del tirador, no obstante lo cual el fenómeno no fue independiente a su accionar. Entonces, yo recuerdo un caso, por ejemplo, donde una persona es atacada por otra con un objeto contundente, solo que esta era una persona, un guarda de seguridad y tenía una escopeta, y él se defendió con la escopeta, pero cometió un error, metió el dedo en el disparador y en ese proceso de defenderse ocurre un disparo y bueno, ocurren ahí una serie de cosas que son el motivo de estudio. Pero ahí estaríamos hablando de un disparo involuntario y que es muy diferente a un disparo accidental. Em, Doc, ¿puedes sí, poner otra ya, vez la ya, filmina en grande? ya. Es para Muchas no gracias. olvidar. Esto lo encontramos en un librito que se llama Manual de Criminalística de Carlos A. Guzmán, de Editorial La Roca. Entonces allí encontré como esa diferencia eh, específica para poder tocar ese tema. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, ya en una anterior conferencia habíamos hablado que hay una rama ascendente cuando hay un disparo y hay una rama descendente. Y esa rama ascendente y depende de dos fenómenos. Uno, que es la gravedad, y dos, que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la cantidad de aire que nosotros tenemos encima. Y ese alcance máximo teóricamente es de 45 grados. Pero como tenemos que tener en cuenta la presión atmosférica a nivel del mar, ese ángulo de alcance máximo es de 39 grados. Y ese más o menos entre 2.500 y los 3.000 metros, el alcance máximo se logra con 40 grados. Entonces, miren lo interesante porque por ahí he encontrado errores donde hacen pruebas de disparo para hallar el alcance máximo y lo hacen con 45 grados y esto es un error porque están olvidando de que existe una presión atmosférica y entonces estarían entregando datos erróneos, digamos, datos erróneos por no tener en cuenta todas las variables físicas que realmente existen. Bueno, la rama ascendente se comporta como una parábola, pero la descendente, digamos, aquí uno lo que está viendo es como una figura totalmente diferente porque, ay, me fui adelante, porque esa rama descendente, digamos, va a ser mucho más corta que la rama ascendente. En teoría debería ser igual la rama ascendente
a la rama descendente, pero realmente es muy diferente y la diferencia entre la longitud del alcance entre la rama ascendente y la rama descendente es más o menos un cuarto. ¿Y eso qué tiene que ver con el error? Ah, algo muy interesante. Este gráfico es tomado del libro de Trayectoria y efecto de los proyectiles, pero yo les decía que se puede construir también a partir de software. Uno le va dando los datos de cómo se va comportando el proyectil y le va dando el ángulo de disparo. Y este ángulo, por ejemplo, mire que si uno dispara con 0 grados, esto es un revólver Colt 38 especial, y mire que a 135 metros ya le estaría dando era al piso. Y eso que dispara con un ángulo de 0 grados. Si dispara a, a 42 grados, le estaría, entonces aquí caería y estaría dando más o menos eh, como a nivel del tórax. Y esta línea que está aquí, esa línea es de 1,47, o sea, más o menos para una persona de 1,70 de estatura, cuando estira su mano, lo está haciendo entre 1,45, 1,50. Entonces, si estira su mano de esta manera, entonces está haciendo un disparo de esta manera. Entonces, allí uno va a encontrar eh, ciertas observaciones como, oiga, yo no le apunté ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no tuvo en cuenta la distancia y la presión atmosférica que ocurría como resultado de ese evento. Entonces, son cosas muy interesantes. Otra cosa que me parece muy interesante es los disparos al aire y en especial los verticales. Estos me parecen interesantes porque existen muchísimos reportes en la literatura y permítanme, les leo unos reportes. Ya les vuelvo a colocar nuevamente en tamaño, pero quiero ir acá. A ver, entonces voy a llevarlos aquí. Ta, ta, ta. Por ejemplo, en el año 2010, un novio turco mató a 3 parientes cuando disparó su fusil AK-47 en su propia boda con disparos hacia arriba. Ese mismo año, el rey de Jordania, Abdullah II, les ordenó a las autoridades de su país erradicar la práctica luego que 2 personas resultaran muertas y 13 más heridas después de un partido de fútbol. Entonces ocurrió el, hubo el partido de fútbol, quién sabe quién ganaría y alguien empieza a disparar hacia arriba y ocurre eso. Dice, cuando la selección de fútbol de Irak derrotó al cuadro de Vietnam en la Copa de Asia de 2007, 3 personas perdieron la vida en Bagdad en medio de la alegría que se festejaba por hinchas que disparaban hacia arriba. Y las personas que morían eran las que estaban alrededor de las que disparaban. Las balas en la celebración del final de la Guerra del Golfo, ocurridos en Kuwait en 1991, causó la muerte a 20 personas. Obviamente son disparos, caídas de proyectiles que entran por cráneo. Ustedes saben que cuando un proyectil vuela, el proyectil tiene 3 movimientos. Uno hacia adelante, otro producido por la gravedad y otro producido y debido a las estrías del mismo proyectil. Entonces, esas, esas, cuando el proyectil es disparado hacia arriba, ese movimiento rotatorio hay un momento donde desaparece y empieza a caer. Y hay un momento donde el proyectil, por la acción de la gravedad, se acelera hacia abajo. Y esa aceleración fácilmente puede alcanzar mm, varios metros por segundo. Lo que sí sabemos experimentalmente, y hay varios papers sobre eso, es que se necesitan al menos 65 metros por segundo para fracturar la tabla ósea, los parietales, y
se fractura y obviamente, digamos, es suficiente para que eso cause un hematoma y eso nos puede llevar a la persona a la muerte. Y, digamos, a mí me parece en ese sentido positivo que, que Colombia, tal vez Argentina, República Dominicana, en Estados Unidos, Texas fue el primer estado que optaron por, digamos, volver un delito los disparos hacia arriba. Y eso me parece muy positivo. Entonces, ¿qué tuvo intención? Pues a lo mejor no, pero causó la muerte. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en este tema son los rebotes. Y, y aquí quiero recordarles una cosa. Los proyectiles por arma de fuego rebotan hasta en el agua. Si un proyectil de carga única entre calibre, digamos, proyectiles de mano, entran impactan un espejo de agua y ese ángulo está entre los 7 y los 8 grados, perdón, por debajo de los 7 grados, siempre rebotará. Entonces, golpea y rebota. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo sabe uno de que un proyectil rebotó? Muy fácil, porque un proyectil disparado a un objetivo, pues va a producir un orificio redondo. Y un proyectil, mm, digamos, que ha rebotado, entonces va a ir dando tumbos y los orificios van a ser irregulares. Perfectamente podemos encontrar los orificios de entrada ya no, ya no de tipo regular o orificios invertidos, sino van a ser irregulares. Incluso podemos encontrar de 2 por 3, mm, de forma triangular y lo más normal es que el proyectil siempre se encuentre alojado dentro de la masa muscular, o bueno, donde sea, porque no va a tener suficiente energía para conservar ese desplazamiento. Entonces, cuando, digamos, uno de los errores muy normales que cometen nuestros balísticos es que cuando les piden que grafiquen la posición víctima-victimario, nunca tienen en cuenta las características de los orificios de entrada. Simplemente, este es un orificio de entrada y finalmente el proyectil se encontró en determinado punto y lo grafican así. No, hay que verificar si ese proyectil cumple con ese. Y entonces estamos hablando de un proyectil que entró angulado, que entró de frente, que, o que pudo haber rebotado. Entonces, allí hay que mirar bien eso. Hay que tener cuidado también porque es que los proyectiles disparados por armas de fuego de alta velocidad no rebotan en el agua. Si así sea el ángulo muy pequeño, puede ser de 2 o 3 grados, toca el agua y se desintegra. Y uno diría, pero ¿por qué? Porque es que el proyectil no viaja así como los proyectiles normales, sino van a impactar y recuerden que los proyectiles van a viajar haciendo ciertos movimientos y esos ciertos movimientos dependen de la forma como está construido el proyectil. Por ejemplo, el 5,56 por 45, el más normal es el M855, pero también está el SS-109 y hay una diferencia entre ellos. Uno pesa como 3,8 gramos, el otro pesa como 3,4, como 3,8 gramos y el otro pesa como 4,3 gramos. Y uno diría, pero ¿cuál es la diferencia? No, cuando uno coloca uno al lado del otro, eso quedan así, así y así se ven de diferentes los proyectiles. Y ahí es cuando uno entiende la diferencia entre esos dos tipos de proyectiles. Y esos proyectiles, para lograr ese cabeceo, lo hacen es balanceando
el centro de masa. ¿A qué se refieren? Para los que conozcan de balística, los proyectiles se construyen, los proyectiles en el calibre 5,56 por 45 tienen un penetrador en acero. Y entonces recuerden que la densidad del acero es menor a la del plomo. Entonces, si yo tuviera el proyectil así quieto, pesaría más de la parte de la cola que de la punta, porque el acero va en la punta. Pero como va a ir rotando y va a ir viajando, entonces lo que va a hacer es un cabeceo. Y entonces por eso este tipo de proyectiles nunca rebotan. Rebotan sobre superficies duras, pero no rebotan sobre el agua como lo hacen los proyectiles de los revólveres o pistolas que sí rebotan sobre el agua. Incluso un proyectil de rifle, que es totalmente diferente, también rebota sobre el agua. Eh, el rifle no tiene esos movimientos porque el rifle tiene por objetivo alcanzar un blanco muy lejano. Eh, el, el, el fusil tiene por objetivo transmitir la mayor cantidad de energía a a un blanco, pero que no es necesariamente que esté tan lejos. Y los resultados obviamente van a ser diferentes. Entonces, un proyectil de rifle sí va a rebotar. Bueno, y aquí entramos en un tema que es bastante, que va a ser bastante complicado de analizar. Y es ¿qué es un arma segura? Un arma segura es aquella que al ser manipulada solo se dispara al momento de ejercer una fuerza sobre el disparador. Esto implica seguir las reglas básicas de seguridad, como tratarlas siempre como si estuviesen cargadas, nunca apuntar a personas y mantenerlas descargadas y cerradas, encerradas allí en un sitio para evitar, digamos, accidentes. Y allí hay una imagen de la SAMI. Perdón, me voy a salir, voy a dejar, es que no quiero equivocarme. Entonces, ¿qué es la SAMI? La SAMI es la Asociación de Constructores de Armas de Fuego de los Estados Unidos y se asociaron todos los fabricantes de armas de fuego y ellos establecieron, digamos, como un manual de buenas prácticas de tal manera que todos cumplieran con esas prácticas. Específicamente, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando un vehículo se construye, entonces dicen, ah, la primera debe ser en tal posición, la segunda en tal, la tercera en tal, la cuarta, la quinta, para los carros mecánicos, la reversa debe ir en tal posición y entonces todos los fabricantes de vehículos deben cumplir con esos objetivos. En los fabricantes de armas de fuego sucede lo mismo. ¿Y qué es la SAMI? La SAMI es mm, una organización que se creó en 1926 y tiene por objetivo crear y publicar los estándares de la industria para la seguridad, eh, la confiabilidad y la calidad de las armas de fuego, coordinar coordinar los datos técnicos, por ejemplo, de las municiones, los calibres, todo ese tipo de cosas, y promover el uso seguro y responsable de las armas de fuego. Ya se van a dar cuenta por qué les estoy hablando de esto. Otra cosa es los objetivos de la SAMI. La SAMI tiene por objetivos crear y mantener las normas, la terminología, el rendimiento, la intercambiabilidad, la seguridad con respecto a las armas de fuego, municiones y sus componentes. Segundo, manejar continuamente y compartir nuestra experiencia con los responsables de la formulación de políticas nacionales y extranjeras y los socios extranjeros con el rendimiento técnico, la seguridad en relación con los problemas de los fabricantes de armas de fuego. Y esto prefiero leerlo para no equivocar. Tercero, mejorar continuamente el foro en el miembros, con los miembros que consideren para analizar normas y políticas internas y externas pertenecientes con respecto a las armas de fuego, municiones y sus componentes. Cuarto, monitorear, anticipar, abordar nuevas tecnologías
con respecto a la misión de la SAMI. Por ejemplo, hoy día, si ustedes estuvieron atentos de lo que les decía de cuáles son los componentes de un fulminante, que es el que produce la llama, estaba hablando de triclorocinato de plomo y hoy día la idea es que el plomo es un material cancerígeno. Entonces, una de las cosas es emigremos hacia las municiones limpias, o sea, libres de plomo. Entonces, últimamente se está trabajando eh, con unos componentes libres de plomo y que tienen por objetivo evitar yo me pregunto, por ejemplo, esas personas que prueban armas, que las disparan, una sola arma debe ser disparada por lo menos 10 veces. Y ahora una empresa que produzca 100 armas al día, imagínese en una persona que se dedica a probar armas, pues está respirando esos vapores de plomo y obviamente eso es supremamente tóxico y eso es peor que trabajar, creería yo, que peor que trabajar en una empresa que hace baterías de plomo. Mm, mantener e incrementar la posición de la SAMI como el principal experto en este campo. Ellos incluso tienen unos manuales de cómo debe ser cada munición, cómo debe ser el calibre, absolutamente todo. Y volvemos a nuestras filminas nuevamente. Entonces, ya les hablé de la SAMI, quién es, pero digamos, existe la SAMI como asociación, pero también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para sus laboratorios, basado en estas normas SAMI, implementó unas normas que también son de obligatorio cumplimiento. Eh, creo que en Europa, después de que se creó la Unión Europea, ellos también tienen unas normas, si no estoy mal, se llaman SIP, y también lo mismo, tienen como objetivo eh, tener unos estándares de laboratorio. Y aquí, bueno, entonces nosotros estábamos hablando de disparos accidentales o de otro tipo de disparos. Entonces pensemos de un disparo accidental. Y entonces em, el, la SAMI nos dice que puede haber dos posibilidades para que ocurra un disparo accidental. Aquí el primer dibujo se refiere a un medidor de la fuerza sobre el disparador y la norma dice que para que una arma sea segura, la fuerza sobre el disparador debe ser superior a 5 libras fuerza. Entonces, 5 libras fuerza es la fuerza que yo necesito con mi dedo para levantar 5 libras inglesas. No 500, no de 500 gramos, sino de 453, que es lo que corresponde a una libra inglesa. Y entonces estamos hablando, si la fuerza es inferior, entonces estaríamos hablando que puede tener el trinquete del arma en mal estado, puede tener los resortes que hacen parte del cajón de mecanismos en mal estado y esto puede afectar y generar un disparo no deseado. Recuerdo en alguna ocasión cuando trabajé para la fiscalía un caso de un soldado y, y lo que nos decía es, yo coloqué mi fusil, lo que sí sé es que lo coloqué fuertecito, el fusil Galil se plega. Yo lo tenía plegado y entonces él quedaba paradito. Y cuando lo coloqué en el piso, se disparó, pero yo no metí el dedo, solo se disparó. Bueno, ahí cometió un error y fue que el selector de cadencia lo dejó, no estaba en seguro, estaba en tiro a tiro, pero no tenía por qué dispararse. Cuando hicimos el estudio,
la fuerza sobre el disparador se necesitaban solo 2 libras fuerza para activar el disparador. Después, cuando revisamos al interior y al comparar con fusiles nuevos, el trinquete, que es como una pestañita en este tipo de armas, que son las que impiden que se produzca un movimiento repentino, estaba muy desgastado. Y entonces allí podía uno ver que se podía producir un disparo, digámoslo, inesperado. La otra posibilidad para que ocurran disparos indeseados son las caídas de las armas de fuego. Entonces, estas ocurren, por ejemplo, cuando el arma está montada y se cae. Y entonces alguno de sus dispositivos está digamos, no en buen estado, sino está desgastado y al estar desgastado se produce un disparo y los resultados pueden ser eh, inesperados. La SAMI, allí está, en pruebas de caída, exige que se hagan 6 disparos. Y esto es interesante porque es que, por ejemplo, todas estos son normas de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, nuestros manuales de pruebas de armas de fuego nos exigen que se hagan cuando solamente voy a probar si un arma está en buen estado, debo hacer 5 disparos. ¿Por qué 5 disparos? Porque, mire, uno dice, ¿por qué 6 disparos? No, hace parte de la norma de obligatorio cumplimiento y eso debe consignarse en la hoja de trabajo que debe llenar el perito. El Departamento de Justicia y el SIP, que es el de Europa, exigen que se hagan 5 disparos. Y allí, digamos, existen diferencias. Por ejemplo, el SIP dice que se debe dejar caer un arma desde 1 metro de altura con una vainilla que tenga su fulminante en buen estado. Y se deben hacer 5 ensayos con el arma montada y 5 ensayos con el arma desmontada, porque hay veces se puede disparar. Y ya les explico en qué casos. Em, el objetivo de esta caída eh, es observar si los seguros del arma se modifican y uno monta el arma y la deja caer. Pero, por ejemplo, la SAMI dice que que se debe dejar caer sobre un tapete de 1 metro por 1 metro y incluso dice la dureza del caucho. Y el caucho debe tener un ancho de 1 pulgada y incluso da la dureza del caucho. Y esto de la dureza del caucho se refiere cuando uno mira digamos, el exterior de una llanta se refiere al tree wear. Entonces, por ejemplo, una llanta de un caucho blando es una 100. Eh, una de un caucho intermedio está entre 200 y 300. Y un caucho muy duro, el tree wear, es por el orden de 500, 600. Entonces, esas llantas para 500, 600 son para camiones. Nosotros que tenemos vehículos, camionetas, entonces utilizamos unas llantas un caucho más blando, porque eso también es proporcional a la, al agarre. Pero bueno, en este caso debe ser un caucho duro y se debe caer. Y el SAMI dice que se debe dejar caer desde 6 pies, o sea, 1.22, 1 metro 22 centímetros, y se debe dejar caer en 6 oportunidades de diferentes formas. Incluso, por eso tengo esta siguiente filmina. Sí, la primera es una Glock, la segunda es una Heckler Koch, la tercera es una Pietro Beretta FS 92 y la última es una Sig Sauer. Entonces, por ejemplo, es muy diferente, por ejemplo, esta Heckler Koch, la Pietro Beretta y esta última
Sig Sauer, porque mire que estas tienen martillo percutor por fuera, la otra no, la otra es interno el martillo. Entonces, si uno deja caer sobre el martillo percutor, el arma, digamos, en determinadas circunstancias, se puede correr el martillo percutor, golpear el fulminante. Pero también recuerden que, si no estoy mal, la Sig Sauer tiene una laminita entre el martillo percutor y, y la aguja percutora. Y cuando usted acciona el disparador, la lámina baja y golpea. Entonces, la Pietro Beretta o la Heckler Koch, usted puede tener no montada, ni siquiera montada, digamos, el martillo, y si el arma se le golpea justo, la deja caer y se golpea justo el martillo percutor, es posible que se dispare. ¿Por qué? Porque no hay un seguro de la aguja percutora, que es bien interesante porque, por ejemplo, esta arma exteriormente, la Sig Sauer no tiene seguros, pero tiene un seguro para para la, para la aguja percutora, y es bien diferente. Esta tiene varios seguros, pero no para la aguja percutor, lo mismo que la Heckler Koch. Es muy diferente a cómo funciona una Glock. Esta es una Glock 17, y esta, digamos, esta tiene un seguro, mire, por ejemplo, acá sobre el percutor, sobre el disparador. Entonces, hasta que no baje ese, no hay una acción. Entonces, esta norma, la SAMI Z299.5 del año 2003, explica exactamente cómo deben ser las pruebas en caso, porque es que a uno le resultan en muchas ocasiones: se me cayó el arma, estaba con otra persona, el arma se disparó, pero el arma era nueva. Entonces, justo uno llega y dice, fue justo, digamos, desafortunadamente, el impacto fue como. Entonces podría uno pensar que puede ser sobre el arma no está montada, pero como no tiene un seguro entre la aguja percutora y el martillo percutor, entonces ese impulso fue suficiente para que se produjese un disparo. Entonces, mire que cuando entonces estamos pensando entre la intención y los resultados, oiga, hay muchas cosas que estudiar en solo la inspección de un arma de fuego. Y definitivamente el abogado, el investigador que esté aquí, digamos, tiene que estar pendiente de muchos detalles para pedirle al perito, porque el perito no es solamente el que hace unas pruebas de disparo, mide la longitud del cañón, mide cuál es el calibre exacto. No, tiene que saber otro tipo de cosas, tiene que saber aplicar otros ensayos, y si no los hace, pues solicitar que el arma sea enviada a un laboratorio donde hagan este tipo de ensayos. Em, Tengo el gusto de presentarles al equipo de, de el Centro de Especialistas Forenses, liderado por el doctor Aníbal Navarro como médico forense, el doctor Javier Rojas, psiquiatra, la doctora Ana María, médica especialista en medicina forense, la doctora Luz Adriana, que es genetista, quien les habla, y la doctora Claudia Alejandra, que es la psicóloga del equipo, y la doctora Ana María Duque, la odontóloga. Ustedes nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Entonces, escuchemos si hay interrogantes sobre este tema del cual les he hablado. A ver, Juan Esteban. Bueno, Doc, qué charla tan buena. A mí la verdad me surge una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre un técnico de balística y un profesional en física y balístico? Ay, caramba, esta pregunta me la han hecho varias veces. Digamos, nosotros los que trabajamos en balística,
pero al mismo tiempo conocimos la física, digamos, podemos dar respuesta a ciertas preguntas que un técnico en balística no puede dar. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance de un proyectil de arma de fuego? ¿Tiene o no tiene energía suficiente para causar eh, energía cinética para causar unas lesiones? Entonces, digamos, nosotros tenemos una formación un poco diferente que nos permite tocar ciertos aspectos que nos ayudan a ser un poco, que podemos ir más allá. Muchísimas gracias, doctor. Vale, muchísimas gracias, doctor Javier. Los quiero invitar, por favor, a todos los que se encuentran en la reunión en el chat, a que por favor nos califiquen y digan qué les pareció esta sesión, qué les parecen las sesiones que hacemos, los que ya han tenido la oportunidad de estar con nosotros previamente, al link que está en el chat. Así que si por favor nos pueden calificar y darnos una muy buena calificación, se los agradeceríamos. Por último, les diría que los que sean abogados defensores, ustedes van a tener muchas más herramientas para exigirles a los peritos con los cuales trabajen cuando estén hablando de posibles eh, hechos donde de pronto es posible explicarlos a través de otra alternativa. Entonces van a tener más cosas que hacer. Ya para culminar, doctor, les quiero compartir que el próximo miércoles 18 de junio a las 7:30 de la noche vamos a estar junto con el doctor Aníbal Navarro hablando sobre la crisis silenciosa en las cárceles colombianas. A todos los que son abogados, a todos los que están interesados, quedan cordialmente invitados. Dejo el link de registro en la descripción acá en el chat para los que se quieran inscribir y que por favor también nos califiquen. Entonces quedamos atentos a cualquier duda, cualquier sugerencia. Estamos abiertos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y nos digan qué les parece. Y no siendo nada más, les agradecemos a todos estar muy pendientes en este espacio educativo y formativo aquí con el doctor Javier Castiblanco. Muchísimas Gracias. gracias a Feliz todos noche para todos. y feliz noche. Mil gracias a todos.